La integral definida. Propiedades de la integral. Bien, primero hay que encuadrar el tema del que estamos hablando. Ya hemos comentado varias veces en las presentaciones anteriores el teorema fundamental del cálculo como un teorema que nos permite resolver el problema del cálculo de un área. Sabemos que resolver un área se hace a través del cálculo de una integral y que para resolver esa integral hay que calcular una antiderivada o una primitiva. En esta presentación vamos a partir de lo que ya conocemos. ¿Qué es lo que ya sabemos? Sabemos que el teorema fundamental del cálculo nos establece que la integral de a b de f de x dx es igual a f mayúscula de x evaluada de a a b, lo cual es igual a f mayúscula en b menos f mayúscula en a. Esa es la versión del teorema del cálculo que hemos utilizado en las presentaciones anteriores. Ahora bien, como parte del análisis de las propiedades que tiene la integral, vamos a preguntarnos dos cuestiones el día de hoy. La primera, ¿qué ocurre cuando a la integral que forma parte del teorema fundamental del cálculo se le invierten los límites? Es decir, ¿cómo resolvemos la integral de b a de f de x de x? Pues el teorema fundamental nos diría que eso es igual a f mayúscula de x de b a. Y en consecuencia, eso sería igual a f de a menos f de b. Por tanto, en este resultado, nosotros podemos factorizar el resultado respecto al signo negativo. Es decir, podemos escribir esto último como igual a menos f de b menos f de a. Lo que hicimos fue factorizar por un menos. Y la pregunta es, ¿para qué factorizar por un menos? La respuesta es muy sencilla. Cuando nosotros factorizamos por menos, nos damos cuenta que el término entre paréntesis es exactamente la solución de la integral original. En pocas palabras, lo que estamos diciendo, y esa es la conclusión 1, que es importante, es que la integral de b a de f de x de x es igual al negativo de la integral de a b de f de x de x. En pocas palabras, si nosotros invertimos los límites de la integración o los límites de la integral, el resultado cambia únicamente de signo. Bien, esa es una primera propiedad que tiene la integral. Una segunda propiedad. Nosotros ya tenemos el área bajo la curva y sus límites de a b. ¿Qué ocurre si dentro del intervalo cerrado AB existe un valor c que esté dentro de este intervalo? Es decir, ¿qué ocurre si tenemos un valor c que forma parte del intervalo abierto AB? Pues bien, cuando existe un valor dentro de este intervalo, nosotros podemos resolver toda el área de a, b, de f, de x, de x como la suma de dos integrales. Y en el dibujo se podrá entender este concepto. Toda el área será igual a la suma de dos integrales. La primera integral va de a c, de f de x de x, mientras que la segunda integral va de c a b, de f de x de x. Para poder separar una integral en una suma de dos integrales, es necesario que el límite superior de la primera coincida con el límite inferior de la segunda y que ese valor del límite pertenezca
al intervalo AB. Bien, una propiedad más acerca del concepto de la integral y del concepto del área bajo la curva. Nosotros ya sabemos que para una función continua y positiva en el intervalo AB y el área delimitada por la función, el eje X y las rectas verticales x igual a y x igual a b, pues esa área se plantea como una integral, es decir, como la integral de a b de f de x de x. Eso ya no es nuevo. La pregunta es, ¿qué ocurre si nuestra función se refleja en torno al eje X? Evidentemente, cuando hacemos eso, cuando una función se refleja de esa manera, su expresión analítica se debe representar como menos f de x. Eso es lo que ocurre primero que nada cuando se refleja en torno al eje x. En consecuencia, el área que se encuentra entre el eje x y la curva menos f de x, esa área es exactamente igual al de la integral original. Por tanto, el área que se encuentra debajo del eje X y hasta la curva, pues se debe de plantear como la integral que comienza en A, que termina en B, de la función menos f de x, puesto que esta es la que representa a la reflexión en torno al eje X. Y, según los teoremas de linealidad, sabemos que un factor constante que multiplica una función sale de la integral. Por tanto, el área cuando la curva se encuentra debajo del eje X es igual al negativo de la integral de AB f de x dx. Así pues, tenemos la siguiente cuestión fundamental en términos de áreas y en términos de integrales. Sabemos que si una función es continua y negativa en el intervalo AB, la integral, no el área, la integral de AB de f de x será siempre negativa. En cambio, el área que delimita a una función que siempre es continua, ya sea que toda sea positiva o que toda sea negativa en relación con el eje X, es siempre positiva. Aquí es importante entonces distinguir entre el concepto de integral y el concepto de área. En pocas palabras, podemos decir que el área de la función será igual al valor absoluto de la integral, ya sea que se encuentre por arriba del eje X o por debajo de este. U otra manera de plantear el mismo problema es decir que el área será igual a la integral del valor absoluto de f de x, puesto que el valor absoluto justo lo que hace es reflejarla en sentido positivo en el eje X.